Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Estas poderosas palabras de Cristo en la cruz han resonado a lo largo de la historia, llenando de preguntas el corazón de cada creyente. ¿Por qué en los momentos más oscuros parece que Dios guarda silencio? ¿Por qué cuando más lo necesitamos, el cielo parece haberse quedado en absoluto silencio? Entender este enigma puede cambiar por completo nuestra forma de ver la fe y la relación con lo divino. Desde tiempos inmemoriales, todo aquel que ha experimentado el dolor, la pérdida o la desesperanza ha sentido en algún momento ese silencio abrumador. Oras con fervor, clamas con el alma y, sin embargo, la respuesta parece no llegar. El alma grita y lo único que se escucha es su propio eco, como si el silencio se convirtiera en la respuesta misma. Este silencio de Dios es, sin duda, la prueba más difícil de la fe. Es cuando la oración parece chocar con un muro impenetrable, cuando el alma clama sin obtener respuesta, que surgen las dudas más profundas. ¿Me ha abandonado Dios? ¿Acaso no le importo? Pero escuchemos con atención esas mismas palabras que Jesús exclamó en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No fueron un grito de desesperación sin sentido, sino el cumplimiento de la Escritura y la clave para entender el sufrimiento. Cristo, en su infinita humanidad, cargó con el peso del pecado del mundo y experimentó de forma tan intensa la angustia que siente el alma cuando se siente separada de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica lo explica de manera conmovedora. Jesús ha conocido la angustia del abandono por parte del Padre al llevar nuestros pecados, pero al mismo tiempo se abandona confiadamente a Él. CIC 603. Es fundamental comprender que, aunque en la cruz Jesús pareciera haber sido abandonado, en realidad cumplía con la profecía, dando testimonio del sufrimiento humano y a la vez anunciando la victoria que vendría con la resurrección. Cuando Cristo pronunció esas palabras, estaba citando el Salmo 22, un salmo que comienza con una profunda angustia y termina en victoria. Clamé y tú no me respondiste, pero tú habitas en medio de las alabanzas. Nos recuerda que, aunque en 1903 los momentos más oscuros parezca que Dios está ausente, Él siempre está presente, obrando en silencio para transformar el sufrimiento en gloria. Los pobres comerán y serán saciados, los que buscan al Señor lo alabarán. Así Jesús, al gritar en la cruz, anunciaba no solo su propio destino, sino el de toda la humanidad. La promesa de que la resurrección vendrá y con ella la luz y la salvación. ¿Por qué entonces permite Dios este silencio en los momentos críticos? La respuesta radica en la naturaleza misma del amor y de la fe. Si Dios respondiera a cada oración de inmediato, si su presencia se sintiera de forma constante y palpable en cada instante, ¿sería realmente fe? La fe no es creer cuando todo es claro y luminoso. La fe es sostenerse en medio de la oscuridad, es aferrarse a la esperanza cuando todo parece perdido. San Juan de la Cruz lo llamó la noche oscura del alma, ese período en el que Dios parece distante, pero en realidad está más cerca que nunca, obrando en lo más profundo de nuestro ser. Miremos el ejemplo de Job, un hombre que lo perdió todo, familia, riquezas, salud, y que en su desesperación sintió el silencio de Dios de forma abrumadora. Job clamó, se lamentó y se preguntó si realmente Dios lo había abandonado. Pero cuando finalmente Dios habló, Job descubrió que aquella aparente ausencia era parte de un proceso de purificación y crecimiento. Antes te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. Job 42:5.
Así como una semilla que, en su aparente inactividad bajo tierra, está rompiéndose y echando raíces, el silencio de Dios en nuestros momentos de dolor es el preludio de una transformación profunda. No es ausencia, sino un proceso en el que se refina la fe, se fortalece el espíritu y se prepara el alma para la resurrección. La pregunta, ¿Dios me ha abandonado?, puede surgir en los momentos más críticos, cuando la soledad y el dolor parecen reinar, pero la verdad es que Dios nunca nos abandona. Su silencio no es un signo de indiferencia, sino una invitación a mirar hacia adentro, a descubrir lo que necesita ser sanado y transformado en nuestro interior. En lugar de clamar, Dios, ¿dónde estás?, debemos cambiar la pregunta y decir, Dios, ¿qué quieres enseñarme en este silencio? Porque a veces, cuando parece que el cielo está en completo silencio, es precisamente cuando Él está obrando en lo más profundo de nuestro ser, preparándonos para una revelación mayor. Esta transformación se evidencia en la cruz, donde Jesús, en su humanidad, experimentó la máxima angustia, llevando sobre sus hombros el peso del pecado de toda la humanidad. La cruz no es solo un símbolo de sufrimiento, sino también el preludio de la resurrección, la victoria final sobre la muerte. Dios no abandonó a Jesús en la cruz. Al contrario, en ese momento supremo se cumplió la profecía y se manifestó la esperanza eterna. La Trinidad es eterna e indivisible, y en ese acto de aparente abandono, Cristo cumplió la voluntad del Padre, mostrándonos que el verdadero abandono no existe para aquellos que confían en el amor divino. ¿Por qué permite Dios que vivamos momentos de silencio? Porque el amor se prueba en la oscuridad. Si siempre sintieras su presencia, ¿realmente sabrías lo que es tener fe? La fe auténtica se forja en la adversidad, en esos momentos en los que la oración choca con el muro del silencio y el alma se ve obligada a encontrar fuerzas en su interior. Es en estos momentos de duda, de desolación, que se manifiesta la verdadera confianza, mantenernos firmes a pesar de la aparente ausencia y creer que, aunque no percibamos una respuesta inmediata, Dios sigue obrando a nuestro favor. El silencio de Dios es, en efecto, una prueba dura, pero también es una oportunidad para aprender a confiar sin ver, a amar sin condiciones y a fortalecer nuestra fe. Es un tiempo para reflexionar sobre la verdadera naturaleza del sufrimiento y para entender que, a veces, el dolor y la soledad son necesarios para que la luz de la resurrección brille con mayor intensidad. Tal como Job enfrentó la pérdida total y, en su noche oscura, encontró la paz al escuchar la voz de Dios, nosotros también podemos transformar el silencio en una experiencia de crecimiento y renovación. Imagina que el silencio de Dios es como el descanso profundo que precede a la aurora. Durante la noche, cuando todo parece oscuro y frío, se prepara la tierra para recibir la luz del día. De la misma manera, en los momentos en que sientes que Dios calla, es posible que Él esté preparando algo grande, algo que solo se revela después de atravesar el valle del dolor. Cada lágrima, cada oración sin respuesta, cada grito en el vacío son parte de un proceso divino que te acerca a la verdad de que la resurrección no vino antes del silencio, sino que se hizo presente justamente en medio de él. En mi experiencia, el silencio de Dios me ha enseñado a ser paciente, a confiar en que cada prueba tiene un propósito y a reconocer que, aunque en el momento parezca que todo está perdido, en realidad se está gestando algo maravilloso. Cuando te encuentres en esos momentos en que tu alma clama y no recibe respuesta, no desesperes. Sigue orando, sigue buscando y cambia tu perspectiva. En lugar de preguntarte, Dios, ¿dónde estás?, pregúntate, Dios, ¿qué quieres
enseñarme a través de este silencio, porque a veces el silencio es la forma en que Dios te habla, diciéndote que es hora de crecer, de dejar atrás lo viejo y de prepararte para la renovación. El ejemplo de Jesús en la cruz es el testimonio más poderoso de esta verdad. Aunque en su momento de mayor angustia exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese acto no se trató de un abandono real, sino de la manifestación del cumplimiento de la profecía y de la entrega total al plan divino. Cristo, en su sufrimiento, asumió el peso del pecado del mundo y a través de ese sacrificio nos mostró que el camino hacia la redención pasa por la aceptación del dolor y la transformación interior. Así, el silencio que experimentó en la cruz se convierte en un símbolo de la esperanza que surge de la oscuridad, de la vida que resurge tras el sacrificio. La Biblia nos recuerda que los sufrimientos del tiempo presente no se comparan con la gloria que se manifestará en nosotros. Romanos 8:18. Esta promesa nos da la fuerza para enfrentar cada momento de silencio con la certeza de que, al final, la resurrección llegará y transformará nuestras vidas de una manera que jamás imaginamos. La fe, entonces, no es un camino de respuestas inmediatas, sino un viaje de confianza en el que, a pesar de la aparente ausencia de Dios, sabemos que Él está obrando en lo profundo de nuestro ser para prepararnos para la gloria. ¿Qué hacer cuando sientas que Dios calla? Primero, mantén la oración. No dejes de hablar con Él, porque en cada palabra y en cada suspiro de tu alma se forja una conexión que trasciende el silencio. Segundo, persevera en el ayuno, no solo en el sentido físico, sino en dejar a un lado todo aquello que te distrae y te aleja de la comunión con lo divino. Y tercero, actúa con caridad. Ama al prójimo con la convicción de que, al hacerlo, estás honrando a Dios y fortaleciendo la fe que te une a Él. Recuerda siempre que el silencio de Dios no es una señal de abandono, sino un tiempo de formación. Es en esos momentos de aparente vacío donde se cultiva la paciencia, donde se fortalece la voluntad y donde se prepara el corazón para recibir la luz de la resurrección. Como una semilla que, bajo tierra, se rompe y echa raíces sin que a simple vista parezca haber vida, así es el proceso de transformación que ocurre en nuestro interior cuando enfrentamos el silencio divino. La experiencia de Job es un ejemplo conmovedor de cómo el sufrimiento y el silencio pueden llevar a una renovación profunda. Job perdió todo lo que tenía. Se sumió en una angustia indescriptible y, sin embargo, cuando finalmente Dios habló, Job entendió que su sufrimiento tenía un propósito. Antes te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. Estas palabras no solo marcaron el final de la noche oscura de Job, sino que simbolizaron el inicio de una nueva etapa de fe y comprensión. En conclusión, cuando te encuentres en medio del silencio, cuando sientas que la oración choca contra un muro y que el dolor parece no tener fin, recuerda que ese es el momento en el que Dios está obrando en lo más profundo de tu ser. No se trata de un abandono, sino de una invitación a crecer, a aprender y a transformarte. Cambia tu pregunta. En lugar de clamar, Dios, ¿dónde estás?, pregunta, Dios, ¿qué quieres enseñarme en este silencio? Deja que cada instante de soledad se convierta en una oportunidad para escuchar la voz divina, para descubrir la fuerza que reside en ti y para prepararte para la gloriosa resurrección. Comparte este mensaje, difúndelo y únete a la conversación. ¿Has sentido alguna vez el silencio de Dios? ¿Cómo has enfrentado esos momentos de soledad espiritual? Tu testimonio y tus reflexiones
pueden iluminar el camino de otros que se encuentran en la misma búsqueda. La fe verdadera se fortalece en la adversidad, y en cada experiencia de silencio se esconde la promesa de una nueva aurora, de una resurrección que transformará tu vida. No olvides que la cruz no es el final del sufrimiento, sino el principio de una victoria eterna. La noche oscura del alma es el preludio de una luz que nunca se apaga, y en ese silencio, en esa soledad, Dios te está llamando a un despertar. Permítete sentir, reflexionar y crecer en esos momentos, porque es allí donde se forja la fe más auténtica y se cultiva la esperanza que trasciende cualquier obstáculo. La verdadera pregunta no es ¿Dios me ha abandonado?, sino ¿qué puedo aprender de este silencio? Y la respuesta, aunque parezca tardar, llegará con la fuerza de la resurrección, llenándote de paz, amor y una comprensión profunda de que en cada lágrima y en cada suspiro, Dios está contigo, trabajando en lo más profundo de tu ser.